Déjame ver los nombres para pasarlos. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a todos ustedes a esta reunión de las 6 de la tarde, en la que se presentan los avances del programa de crédito a la palabra y en la que también solemos acompañarnos de otras instancias del Estado mexicano que también otorgan apoyos o tienen algún tipo de actividad que está asociada con la reactivación económica que ha estado afectada por las medidas a tomar o derivadas de la pandemia del COVID-19. El día de hoy se encuentra Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Bienvenido, Sergio, buenas tardes. Está también Sergio Juárez Plata, director general de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. Sergio, buenas tardes. Y está también el maestro Gabriel Llorio, quien es subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Buenas tardes, subsecretario, bienvenido. Empezaría muy brevemente con la información sobre el avance de los créditos a la palabra, si la podemos proyectar, por favor. Bueno, me voy a acercar para ver los números, que son muy pequeñitos porque ya tenemos un reporte muy amplio. Con el corte al día de ayer a las 20 horas llegamos ya a 927.450 créditos otorgados por un monto de 23.186 millones y, como habíamos anticipado en días previos, nos aproximamos aceleradamente a la meta del millón de créditos otorgados. Bueno, enseguida le daría la palabra al subsecretario Llorio, que nos presentaría lo que tiene que ver con el Pronafide. Si gusta, por favor. Sí, creo que va primero. ¿Van ustedes? Ok, sí. Perdonen ustedes. Empieza la Secretaría de Economía para presentar el detalle relacionado con el reporte de inversión extranjera directa del primer semestre de 2020. Por favor, Sergio. Muy buenas tardes a todos. Nos pidió la secretaria Márquez, por instrucción del presidente de la República, que hiciéramos una presentación sobre los datos trimestrales de inversión extranjera directa. Como ustedes saben, la Secretaría informa cada trimestre cómo se va desarrollando el flujo de inversión extranjera directa en el país y presentamos periódicamente un reporte al respecto al Congreso de la Unión. Esta cifra, como ustedes saben, viene del Registro Nacional de Inversión Extranjera, de los trámites que trimestralmente tienen que presentar las empresas que tienen capital extranjero en México, y no es un dato que simplemente nosotros extraigamos del registro, sino que además hacemos un trabajo de comparación de información con el Banco de México para llegar a la cifra que entregamos cada mes. Nos acompaña el actuario Sergio Juárez, que es el director general de Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía y que nos va a hacer una breve presentación sobre los resultados para el primer semestre de 2020. Actuario, gracias. Tenemos una presentación, entonces empezaremos para platicar sobre estos flujos de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2020. Queremos presentar primero una lámina que nos refiere al ámbito internacional. Antes de entrar a los datos de México, queremos platicar cómo la UNCTAD ve las proyecciones de inversión para 2020 y en adelante. En principio, la UNCTAD está proyectando que los flujos de inversión extranjera bajarán en una disminución del 40% a nivel mundial en el 2020. Hacia el 2021 se pronostica que seguirán disminuyendo, pero ya en porcentajes menores, entre el 5 y el 10%. Aunque todavía es incierto, se pronostica la recuperación hacia el 2022. Como podemos ver en la gráfica, en el 2019 se tuvieron 1.5 billones de dólares de inversión extranjera a nivel mundial. Se espera, en esta línea punteada, se espera que hacia el 2020 andemos alrededor de 900
$1,000 millones, entre $900 mil millones y $1 billón. Entonces, esto es lo que se espera a nivel internacional, una baja derivada principalmente de que las nuevas inversiones, las fusiones y aquellos proyectos que estaban planteados para estos años se están tomando con más reserva, ¿sí? Se están tomando con mucha calma para aterrizarlos. Esto es lo que se contempla a nivel internacional, además del tema de la reinversión de utilidades. Una de las principales variables o componentes de la inversión extranjera directa es la reinversión de utilidades, y esta, pues, a efecto de que las empresas tendrán menos utilidades, también se piensa que reinvertirán menos. La siguiente, por favor. Ahora, ya con este contexto internacional, la siguiente, por favor. Vamos a aterrizar en qué está pasando en México, qué pasó en México en el primer semestre de 2020. Y lo que observamos fue que tuvimos un flujo de $17,969.3 millones durante enero-junio de 2020. Si comparamos esta cantidad con el mismo dato que se publicó en junio del año pasado, que fue de 18,102.4, observamos una ligera disminución del 0.7%. ¿Qué significa esto? Que mientras que a nivel internacional se está esperando una baja del 40%, en México estamos observando una baja apenas perceptible del 0.7%. ¿A qué se debe que no hayamos tenido una caída como la que se espera a nivel internacional? Bueno, aquí en México los proyectos que estaban contemplados para el primer semestre de 2020 sí aterrizaron, sí llegaron a nuestro país, sí se concretaron, y entonces, digamos, al menos para el primer semestre no se cumplen las perspectivas que se tienen a nivel internacional. Estos 17,000 o casi 18,000 millones que llegaron en el primer semestre de 2020 fueron aportados por 2,394 sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital social, por 877 contratos de fideicomiso por virtud de los cuales se derivan derechos en favor de la inversión extranjera, y por 14 personas morales extranjeras. La que sigue, por favor. Ahora bien, este primer semestre, ¿cómo se compara a nivel histórico? A nivel histórico, lo que observamos es que en el 2020, como pueden ver la barrita que está en guinda, prácticamente es idéntica a la de 2019 y solo superada de manera evidente por los flujos captados en 2013, que tienen una de las la principal inversión que hemos tenido históricamente. O sea, si quitamos esa inversión, vamos a llamarle atípica, entonces vemos que el 2020 a nivel histórico fue un muy buen año, un año que sería, si tomamos en cuenta esa observación atípica, sería el tercer mejor semestre históricamente, ¿sí? Si no tomamos en cuenta esa observación atípica, sería el segundo mejor semestre. Y todas estas cifras son cifras que son comparables, es la inversión que en su momento se publicó respecto del primer semestre de cada año. La que sigue. Como ustedes saben, los flujos de inversión extranjera que reportamos en esta ocasión van a seguir creciendo en la medida en que los particulares presentan sus reportes de inversión al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Por eso nos gusta presentarles esta lámina en donde en la parte guinda mostramos cuánto es el monto que se reportó originalmente, y en la parte gris ponemos cuál es el monto que se actualizó con posterioridad a la cifra originalmente publicada. De tal manera que esos 18,000 millones que estamos publicando para el primer semestre de 2020, con toda seguridad van a crecer, o al menos eso es lo que muestra la gráfica histórica.
La que sigue, por favor. Ya en términos del tipo de inversión que está llegando a nuestro país, observamos que la reinversión de utilidades tiene el monto más destacado con un 53.5%. Esto se debe a que la reinversión de utilidades normalmente se decreta por parte de las empresas en el primero y en el segundo trimestre. Más en el primero, pero todavía el segundo trimestre del año tiene algunas reinversiones de utilidades importantes. Por eso es que observamos una gráfica de este tipo. Las nuevas inversiones representan el 16.9% y las cuentas entre compañías el 29.6%. ¿Sí? Pero destaca la reinversión porque normalmente es un comportamiento normal que las empresas en el primero y segundo trimestre reinviertan o decreten la reinversión de sus utilidades. La que sigue, por favor. Por el origen de los recursos, sigue Estados Unidos siendo el principal, origen de los recursos de inversión extranjera, con el 38.6%, que representa 6.900 millones de dólares. Canadá, con el 19.1%, que representa 3.400 millones de dólares. España, con el 11.2%, quien aportó 2.000 millones de dólares. Le sigue Alemania, con el 6.8%, que aportó 1.200 millones de dólares. Finalmente tenemos al Reino Unido, con 3.3%, que aportó 600 millones de dólares. Este es el origen de dónde provienen los recursos, los 18,000 millones de dólares que vinieron a nuestro país en el primer semestre de 2020. La que sigue, por favor. En términos del destino sectorial de estos 18,000 millones de dólares, tenemos que en principio la manufactura recibió el 43.2%, seguido de los servicios financieros, el transporte, o más bien del sector de transportes, en donde se encuentra no estamos hablando de transporte, sino en particular están las carreteras, ¿sí? Está todo aquello que tiene que ver con el transporte. Y el comercio, que tiene el 6.6%, la minería con 4.9%, en el caso de la generación de energía con 4.8%, y el resto de los sectores tuvieron un 11%. La que sigue, por favor. Finalmente tenemos los flujos de inversión extranjera por el destino geográfico. ¿A qué entidades federativas se destinaron estos 18,000 millones de dólares? Bueno, principalmente tenemos a la Ciudad de México, que captó el 19% de estos flujos, a Nuevo León con el 10.7%, seguido por Jalisco con 8.6%, el Estado de México 7.4%, después San Luis Potosí con 4.9% y el resto captó 49.4%. Doctor, ¿podríamos continuar con la lámina que sigue? Vamos a seguirnos, por favor. Vamos a continuar. Estas las dejamos para el final, por si tenemos un poco de tiempo. Vámonos a la otra, la que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. En esta, por ejemplo. Ya vimos que los principales países en el primer semestre de 2020, ¿cuál fue el origen de esos 18,000 millones de dólares? Pero ¿qué pasa con el dato histórico? Y volvemos a encontrar a Estados Unidos con 46.9%. Recuerdan que Estados Unidos también fue el principal origen de los recursos para el primer semestre. También nos encontramos a España con el 12%. En el semestre ocupó el tercer lugar, pero a nivel de toda la serie histórica, desde el 99 al 2020, ocupa el segundo lugar. En tercer lugar encontramos a Canadá. Si recuerdan, en el primer semestre estuvo en el segundo lugar. Luego tenemos a Alemania con el 4.5% y finalmente tenemos a Japón con el 4.5%. En la gráfica del semestre observamos que no está Japón, sino en su lugar entró Reino Unido, ¿sí?
Entonces, se va recomponiendo, pero como vemos, la estructura del origen de los recursos se mantiene en los países en esa estructura. La que sigue, por favor. Ahora tendremos oportunidad de comparar también qué pasa con el tipo de inversión en el primer semestre con respecto a lo que ocurre en el acumulado. Mientras que en el acumulado tenemos reinversiones del 32.2%, nuevas de 44% y cuentas entre compañías de 23%, recuerdan cuando vimos aquella lámina, veíamos unas reinversiones que son muy altas en comparación a lo que históricamente tenemos. Y esto se debe a que en esta primera lámina tenemos la información desde enero de 1999 hasta junio de 2020. Y en la lámina de la derecha tenemos únicamente enero-junio de 2020. Y ya expliqué por qué la reinversión de utilidades es un poco mayor que lo que pasaría en el dato histórico. La que sigue, por favor. Aquí también vamos a tener la oportunidad de comparar el dato histórico de la distribución sectorial de los flujos de inversión extranjera contra el dato del primer semestre. Mientras que en el plano histórico tenemos manufacturas con un 48.5%, se mantiene en el primer semestre las manufacturas como el sector que más inversión extranjera recibe. También se mantiene su lugar los servicios financieros y sigue apareciendo comercio, ¿sí?, con un dato no muy lejano, digamos, respecto del histórico, 7.4 en el histórico contra 6.6 en el semestre. Minería aparece con un dato, digamos, también, digamos, del mismo orden. Transporte, que es el que aparece como un, digamos, como un monto fuera de su comportamiento normal. Esto se debe a una sola transacción que se dio en ese sector. Y después tenemos los medios masivos que no aparecen en el primer semestre de 2020, pero observamos que la composición, la estructura del destino sectorial de la inversión extranjera en general también se mantiene. La que sigue, por favor. Cuando nos referimos a la inversión por entidad federativa, ya vimos qué pasó en el primer semestre y ahora queremos contrastarlo con lo que pasa en toda la serie histórica. Y observamos que la Ciudad de México mantiene el primer lugar con el 21.2% en el histórico. Lo mismo ocurre en el primer semestre. Nuevo León con 9.3% mantiene su lugar. Estado de México y con 9.2%. Aquí a nivel histórico tenemos a Chihuahua, que no apareció en el primer semestre, pero tenemos también a Jalisco con el 5.5%. Como ven, también a nivel de entidades federativas se mantiene una estructura similar en la gráfica histórica que en el primer semestre del 2020. Tenemos que las 15 entidades federativas que más inversión captan concentran el 83.6% de la recepción de los flujos de IED. Esto mismo ocurre en el semestre, en donde las 15 entidades que más flujos de inversión extranjera recibieron concentraron el 84.4% de los flujos de IED. Y si no me equivoco, esas serían todas las láminas. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si quisieras agregar algo, doctor. No, pero nos podemos esperar a la sesión de preguntas. Ok. Adelante, por favor, subsecretario.
Así es. Muchas gracias. Muchas gracias también a los colegas de la Secretaría de Economía y también a la secretaria Gabriela Márquez por permitirme presentarles el día de hoy el programa, Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. Es una herramienta de planeación de mediano plazo que publica la Secretaría de Hacienda junto con otros documentos. Y me gustaría darles el contexto y un poco qué es lo que estamos plasmando en este documento. Adelante, por favor. Tradicionalmente, el presidente presenta su Plan Nacional de Desarrollo. Esto pasó hace un par ya de meses, al inicio de la administración. En el Plan Nacional de Desarrollo, una herramienta que nos permite tener un norte a los objetivos de política y de desarrollo que va a perseguir la administración. Se plasmaron las actividades y las líneas de política que vamos a perseguir entre el 2019 y 2024, pero a partir de ahí la Secretaría de Hacienda tiene que presentar 3 documentos de planeación, 3 programas que nos deben de ayudar a responder 3 preguntas. ¿Qué infraestructura necesitamos para crecer? Esto se va a plasmar en el Plan Nacional de Infraestructura, esto está en elaboración y lo va a terminar la Subsecretaría de Egresos. ¿Qué necesitamos hacer para el desarrollo? Esto se va a plasmar en el Programa para la Productividad y Competitividad. En esta ocasión, durante esta administración, decidimos incluir también en el Programa de Productividad y Competitividad qué es lo que también necesitamos no solamente para desarrollarnos, sino para crecer. Y finalmente, ¿cómo vamos a financiar este desarrollo? Que es el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, el famoso PRONAFIDE, que presenta la Secretaría de Hacienda. Lo publicamos hace un par de días, el 5 de agosto, para ser precisos, y me gustaría darles cuáles son los lineamientos generales que están plasmados. Me voy a centrar nada más en el PRONAFIDE. Adelante, por favor. También un poco en beneficio del tiempo y para las preguntas para la Secretaría de Economía me voy a ir un poquito rápido. ¿Qué es diferente en el PRONAFIDE en esta ocasión? Decidimos, obviamente, primero, reconocer que tenemos un país desigual, con altas brechas sociales, por ejemplo, brechas de desigualdad, brechas de igualdad de género, de inequidad, pobreza no solamente entre familias y personas, pero también pobreza en diferentes niveles de pobreza a lo largo de los estados del país. Tenemos el país en el sur es muy diferente al país en el norte, también en el centro, e inclusive dentro de algunos estados que parecieran tener un mayor nivel de desarrollo, ahí también tenemos altos niveles de desigualdad y retos muy importantes de pobreza, ¿no? Probablemente cuando viajamos a alguna cabecera municipal, 15 minutos lejos de la cabecera municipal, el panorama cambia, y eso es algo que estamos reconociendo en el PRONAFIDE, porque es uno de los grandes retos de esta administración. Entonces, ¿qué es diferente? Estamos incluyendo un enfoque de desarrollo económico inclusivo. Algo que también ha caracterizado los ejercicios de manejo presupuestal que hemos realizado en los últimos años es que también buscamos tener una distribución de recursos eficiente y equitativa. Esto significa optimizar el uso de los recursos públicos por el lado del gasto, pero también optimizar la recaudación pública, hacerla más eficiente antes que recurrir a una medida que no necesariamente va a facilitar el desarrollo. Por ejemplo, subir impuestos. La tercera es utilizamos principios de austeridad, principios de honestidad y combate a la corrupción, porque esto nos permite reducir los costos, el costo del gobierno a la sociedad, y esto promueve también el desarrollo para el país. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que hemos plasmado en el PRONAFIDE? Son 6, son objetivos y también lineamientos generales, digamos. Por ejemplo, el número 1, uno de los lineamientos o uno de los objetivos generales que queremos lograr es mantener la estabilidad económica, fortalecerla, hacerla más robusta, y para esto es importante tener un manejo prudente de la deuda pública. Hemos sido muy vocales también, el presidente lo ha expresado varias veces, no vamos a utilizar endeudamiento adicional. Desde el inicio de la administración, uno de los grandes esfuerzos ha sido tratar de estabilizar la senda de crecimiento de la deuda. Obviamente durante el COVID tuvimos una etapa de volatilidad en el tipo de cambio que nos generó un efecto de evaluación en el saldo de la deuda. Sin embargo, no hemos recurrido a déficits adicionales a los que han sido aprobados por el Congreso. Esto es muy importante, obviamente también en el contexto de traer inversión extranjera directa. Entre más, digamos, más robusta sea la macroeconomía, obviamente más inversión extranjera directa va a venir a México, y lo estamos viendo actualmente con las cifras que ha presentado la Secretaría. El segundo gran objetivo es buscar mayores ingresos, no
necesariamente a través de incrementar los impuestos. Lo que hemos hecho es ir actualizando los impuestos por inflación. Probablemente habrá algunas revisiones de impuestos que están asociados a costos, por ejemplo, de salud, como lo estamos viendo en la actual coyuntura, pero antes que recurrir a un incremento de impuestos, lo que estamos tratando es de facilitar, mejor dicho, combatir la evasión, combatir la elusión fiscal. Para esto se hicieron reformas el año pasado, se le proveyó a la autoridad recaudadora, al SAT, de mayores herramientas para la recaudación. Se hicieron modificaciones al marco jurídico. Esto lo estamos viendo ya con resultados muy tangibles durante la primera mitad del año del 2020 y voy a hablar un poco más al final de la presentación sobre esto. El tercer gran objetivo es buscar un gasto público eficiente, es lo que les mencionaba, uno de los ejercicios más intensos que se realizan y estamos próximos a iniciar la presentación del paquete económico 2021, es precisamente redireccionar el gasto, ser austeros, reducir lo que es el gasto administrativo del gobierno, que representa un costo también a la sociedad, y dirigirlo a proyectos sociales y de inversión pública que nos permitan pues cerrar las brechas de desarrollo que tenemos actualmente en el país. Si se dan cuenta, muchos de los esfuerzos de inversión pública están centrados en el sureste del país, porque ahí es donde más se presentan brechas importantes en este sentido. El cuarto punto que hemos incluido es que tenemos que mejorar la coordinación fiscal entre los diversos niveles de gobierno. Principalmente nos estamos refiriendo a una mayor coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas y los municipios. Actualmente, inclusive, el presidente ha aceptado establecer un diálogo con los estados para revisar potencialmente el arreglo fiscal, pero independientemente de eso, es una de las estrategias que se tienen que buscar para poder promover el desarrollo no solamente desde un esfuerzo de la federación, sino de la federación en su conjunto, significando que los estados también tienen que formar parte de una estrategia que nos lleve a tener un México más desarrollado. El quinto es muy importante, desde la Secretaría de Hacienda hemos mencionado mucho que se necesita de un sector financiero fuerte, profundo, que crezca el sector y que sea, digamos, uno de los motores que financia el crecimiento y el desarrollo del país. Por lo tanto, en el número 5 vamos a buscar fortalecer el sector. Ya hemos realizado algunas reformas, como la reforma de pensiones que se presentó hace un par de semanas, que va a ser discutida en el Congreso y si los diputados tienen a bien aprobarla, va a ser uno de los grandes hitos en este objetivo. Y el sexto es el financiamiento de la banca de desarrollo, por la simple y sencilla razón que México sigue siendo un país desigual, sus mercados siguen desarrollándose, esto quiere decir que existen fallas de mercado que tienen que ser atendidas y va a tener que ser un rol de la banca de desarrollo. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es obviamente la inversión que se está realizando en la expansión de sucursales de Banco de Bienestar. Esta es una de las estrategias de inclusión financiera más agresivas de la administración. No quiere decir que no estemos, digamos, subiéndonos en la ola de la tecnología. En los centros urbanos estamos buscando que se utilice una solución de banca digital. Estamos viendo iniciativas como el CODI, la modernización de los sistemas de pago digitales, la economía digital, pero en las zonas más retiradas, lo que usualmente se le conoce la última milla, estamos buscando soluciones que nos permitan una mayor presencia tradicional de la banca y esta estrategia de inclusión la está persiguiendo el Banco de Bienestar y este va a ser uno de los principales roles que la banca de desarrollo va a tener que perseguir durante los siguientes 4 años. Adelante, por favor. ¿Qué resultados hemos visto ya al primer semestre? Obviamente presentamos el programa, pero ya veníamos trabajando en las líneas generales que lo integran. Por ejemplo, la recaudación durante la primera mitad de este año prácticamente quedó igual a la del año anterior en términos reales. Esto es significativo porque de la misma manera que la inversión extranjera no necesariamente cayó, la recaudación en México no cayó tanto como en otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, Alemania. Gracias. Y esto obviamente lo que nos permite es mantener un Estado fuerte que tiene capacidad de generar recursos. Perdón, subsecretario, es que todos los días a las 6:30 hacemos la interrupción para expresar un gesto de agradecimiento al personal médico que atiende los hospitales, toda la oferta hospitalaria que permite salvar vidas a las personas que están en situación complicada por el COVID. A todos ellos, personal médico y demás personal que atiende los hospitales y que los mantiene en funcionamiento, vaya el agradecimiento de todos nosotros. Continúe, por favor. Una disculpa, perdí el track del tiempo, perdón.
bueno, precisamente lo que queremos es tener una recaudación que nos permita continuar soportando apoyando los gastos de programas sociales, pero también de inversión pública que nos permitan cerrar estas brechas. En temas de inversión pública, el gasto de inversión pública se incrementó también en 16% real durante la primera mitad del año. Y con respecto a la relación que tenemos con los estados como federación, bueno, se ha activado el FEIEF, se ha potenciado también para que los estados puedan obtener recursos que se están perdiendo debido a la contracción económica. Y obviamente una de las primeras iniciativas de reforma que fue discutida de manera muy intensa durante un año fue la propuesta de reforma de pensiones. Es una reforma donde el sector empresarial, el sector privado tomó un rol muy relevante, un rol de liderazgo, cabildeando con todos los actores del sector de pensiones. Y esta es una iniciativa que se va a presentar por parte de la Secretaría de Hacienda, acordada con estos actores, y que obviamente va a beneficiar a trabajadores de bajos ingresos, va a beneficiar a los trabajadores que están inscritos en el IMSS, no va a impactar las finanzas públicas, se buscó que fuera neutral en este sentido, se hizo una reasignación del gasto que el gobierno realiza en las pensiones. Antes el gobierno distribuía sus contribuciones entre los asalariados de 1 a 15 salarios mínimos, en esta ocasión se van a concentrar en los trabajadores que van de 1 a 5 salarios mínimos. ¿Para qué? Para reducir el costo de las aportaciones de este nivel de ingresos, y el resto será financiado por el sector privado. Y obviamente esto lo que se espera también es que en el largo plazo, en 20 años probablemente, lo que vamos a ver es que las AFORES van a doblar el monto de ahorro que van a tener en sus cuentas. Esto va a significar que va a haber más recursos en el sector para financiar inversión en infraestructura, para financiar también proyectos de infraestructura y sobre todo para democratizar el acceso a los beneficios que estos proyectos generan y democratizar este acceso a los trabajadores. Creo que esto es todo por parte de la presentación de Pronafide. ¿Sí? Adelante. Sí. Y yo les agradezco, y una vez pido nada más una disculpa, se me pasó muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Pues abrimos a preguntas, por favor, por acá. Sí, gracias. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Me llamó, por supuesto, muchísimo la atención el informe de inversión extranjera directa y bueno, evidentemente, de acuerdo a la presentación, pues estaríamos en una perspectiva no negativa, sino favorable. Mi pregunta muy en particular, y tomando como antecedente el dato que daba del 2013, que evidentemente hay una distorsión por la venta de Grupo Modelo en particular, quisiera yo preguntarle a Sergio Juárez esto de que, bueno, ¿cuál sería el panorama para el segundo semestre? Ya que en particular, pues el presidente ha enfatizado, y creo que pues en connivencia con el equipo de la Secretaría de Economía, que estamos preparándonos para una recuperación en V. Y bueno, evidentemente se ha hablado mucho del factor del TEMEC como un factor que tenemos a favor, precisamente porque nos hace atractivos y nos hace competitivos para la captación de inversión extranjera directa. Ahora, me llamó la atención también la presentación de sectores. A mí me gustaría saber del primer semestre cuáles son las principales inversiones, porque, por ejemplo, yo vengo de un estado que es Sonora, en donde acaban de anunciar una inversión de 1.400 millones de dólares de parte de Ford Motor Company, ¿no? O recientemente también se reconfirmó la inversión de otra compañía estadounidense que es Constellation Brands, que está metiéndole 1.200 millones de dólares también a un proyecto ahí en el sur de Sonora. Entonces, en particular, para conocer esos dos tópicos. Gracias. Si me permites, perdón, sé que la pregunta fue para Sergio Juárez, pero si me permites empezar a responderla. ¿Cuál es la perspectiva para el segundo semestre? Pues tratamos de ser muy serios en la Secretaría de Economía y presentar los datos que nos arroja el ejercicio que hacemos trimestralmente el Registro Nacional de Inversión Extranjera. ¿Podríamos especular sobre qué esperar para el siguiente semestre? Creo que no sería realmente la función que tenemos. La nuestra es reportar cómo se ha ido moviendo. Bajo esa aclaración, lo que puedo decir es que desde que entró en vigor el TEMEC ha habido muchísima actividad. Vamos a ver en qué se refleja esa actividad. Ahora necesitamos que aterrice
toda esa actividad. Me refiero a inversionistas acercándose, a anuncios de inversión, etcétera. La actividad creo que ha ido creciendo en comparación con experiencias pasadas, pero ciertamente hay un proceso para que esa inversión aterrice. Sobre cuáles son las inversiones, Sergio va a poder explicar mejor los detalles, pero es también muy importante decir que la información que viene del Registro Nacional de Inversión Extranjera, que es evidentemente información a nivel empresa, nosotros no podemos publicarla por una simple razón de confidencialidad y tenemos que reportarla de manera agregada. Entonces no podría hablar de inversiones específicas que se hayan hecho y se hayan registrado. Pero seguramente sobre este último asunto metodológico Sergio tiene mucho más que decir. Sí, efectivamente, como menciona el doctor Silva, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que es la principal fuente de información de estas estadísticas, no tiene carácter público, entonces no estamos en posibilidad de dar información a nivel de empresa. Sin embargo, me gustaría hacer un comentario en términos de las dos inversiones, vamos a llamarle así, anunciadas, y el comentario es el siguiente. Estas estadísticas están basadas en la metodología del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En ese sentido, la inversión extranjera se mide por el lado del financiamiento y no del gasto. Esto normalmente genera que los anuncios de inversión no coincidan con las cifras que nosotros publicamos. El ejemplo es que si en este caso Ford anunció 1.400 millones de dólares, no dudamos que invierta 1.400 millones. El tema es que no necesariamente los 1.400 serán inversión extranjera directa. Puede ser que alguna parte tenga un financiamiento a través de un banco nacional, de un banco internacional o de algún fondo internacional que no sea parte del grupo corporativo. Entonces, no podemos dar información, pero también es relevante entender que las cifras de inversión que anuncian las empresas no necesariamente aterrizan en la misma dimensión en las estadísticas de inversión extranjera directa, por esto que estoy comentando. Yo preguntaba el dato del segundo semestre en particular, porque tengo entendido que el 2019 fue un año récord, o por lo menos atípico, ¿no?, en materia de captación de inversión extranjera directa. Muy similar, de hecho, a los datos del 2013, que es el año que tuvo esta distorsión. Obviamente, nosotros que pues tratamos de analizar esto de la perspectiva, pues nos interesa mucho, pues por eso era la insistencia en saber cómo están viendo el segundo semestre. Pero con los datos que me da el doctor de que hay mucha actividad, pues yo creo que por ahí me puedo completar de hablar de una buena perspectiva, ¿no? Gracias. Por favor, ya declaro. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Licenciado Juárez, en estas cifras, tanto las de este semestre como en el histórico, Estados Unidos sigue siendo el mayor inversionista en este país y se ha dicho que se tiene que diversificar importaciones, exportaciones e inversiones y no solo depender de uno o dos grandes jugadores. ¿Cómo ha ido ahora sí que bajando, digamos, el porcentaje de los grandes inversionistas y diversificarse? El sexenio anterior se hablaba ya hasta de inversiones árabes y China, pues México también le estaba apostando y en este sexenio igual a inversiones de ese país. ¿Cómo van esos dos rubros? Y el subsecretario Llorio, si me permite, tener su comentario sobre este acuerdo que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera, un organismo de Hacienda, con las ligas deportivas de varios deportes en este país para evitar corrupción y mal uso de dineros pues que no sean ilícitos, que no sean legales. O sea, ¿cuál es su opinión al respecto de esto? Un rubro que pues nunca se tocaba y por fortuna ya se está tocando. Gracias. Si quieres. Perdón, otra vez me voy a adelantar al actuario Juárez. Tenemos que partir de la realidad de que la geografía es la geografía. Difícilmente vamos a ver otro país como principal inversionista en México que no es Estados Unidos. No solo es el vecino, no solo tenemos 3,000 y pico kilómetros de frontera con él, además sigue siendo la economía más grande del mundo. Entonces, digamos, hay que aceptar esa parte.
Aún así, el porcentaje de lo que representa Estados Unidos como fuente de inversión extranjera hacia México ha disminuido. Enseñamos un mapa, no me sé el dato de memoria, pero se los vamos a pasar. Y hay otros actores cuya inversión ha crecido. La canadiense ha crecido comparativamente a lo que representaba históricamente. La de Reino Unido ha crecido. Ciertamente hay muchas otras fuentes potenciales de inversión en las que tenemos que seguir trabajando, y para eso es en buena medida el trabajo coordinado que hacemos con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con todo el Servicio Exterior mexicano. Sí, un poco nada más para fortalecer lo que comenta el doctor Silva. En el dato, el porcentaje de la inversión proveniente de Estados Unidos en toda la serie histórica es del 46.9%, y ya en este primer semestre de 2020 el dato es de 38.6%. Entonces sí vemos que hay una disminución, y eso implica una mayor participación de otros países en los flujos de inversión. Destaca, como ya lo señalaba el doctor Silva, el caso de Canadá en particular en este trimestre. Pero sí vemos ya una diversificación, al menos en este primer semestre, de los flujos, del origen de los flujos de inversión extranjera directa. Sí, muchas gracias por la pregunta. No, sin duda, digamos, uno de los grandes retos que se están enfrentando actualmente es precisamente cómo se puede incrementar la recaudación en un país que históricamente no estamos recaudando lo que algunos pares de la región están recaudando. Yo creo que este convenio que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera con algunas contrapartes privadas, pues va en ese sentido, es de tratar primero de reducir la evasión, también generar una mayor percepción de riesgo. Esto ha tenido ya resultados muy claros durante esta primera mitad del año, como lo mencioné. Y solo para darte algunas cifras, antes de que queramos incrementar impuestos, el presidente lo que nos ha pedido es precisamente ser más eficientes recaudando. Y esto no significa nada más que, pues que la economía pague los impuestos que están en la ley y que por ley tienen que ser enterados al fisco. Entonces no se está pidiendo nada más que eso. Sin embargo, aún así, históricamente México es un país con altos niveles de evasión. Por ejemplo, para darte una cifra, se calcula que la evasión en términos de IVA es de alrededor del 2.5% del PIB. En términos de ISR es el 1% del PIB. Y precisamente uno de los grandes problemas que enfrentamos en años pasados fue todo este uso de facturas falsas para poder deducir gastos que no necesariamente estaban relacionados con actividad económica real. Entonces, esta es una gran fuga de recursos públicos que tuvieron que haber sido captados en la Tesorería de la Federación, en las arcas de la Secretaría de Hacienda, no lo fueron, y creo que estos esfuerzos que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera son importantes porque mucha de esta evasión o mucha de esta elusión también está ligado a veces a algunas actividades que no necesariamente se encuentran dentro del perímetro normativo del país. Y ese sería mi comentario, ¿no? Muy bien. Por allá atrás hay otra pregunta. Buenas tardes, Carlos Aurora, 1+1. A los licenciados de Hacienda, quiero hacerles una pregunta. Es cierto que está en el informe de la inversión extranjera directa en lo que va de los 2 primeros trimestres. Es cierto que nos puede hablar a futuro lo que puede pasar, sin embargo, en economía sí se pueden hacer ciertas proyecciones. La pregunta va en el siguiente sentido. El presidente el fin de semana habló de que había una recuperación aproximadamente de 50,000 empleos. Se han perdido bastante más. En base, presidente, a la firma del TEMEC, en base a lo que nos ha informado también de otros convenios internacionales que tiene México, ¿qué proyección se tiene aproximada, naturalmente, no va a ser una ley, aproximada, de esta recuperación en el siguiente semestre, en los siguientes 2 trimestres, como decía el compañero? En los siguientes 2 trimestres, con apoyo de la firma TEMEC, con el apoyo de las firmas de otros convenios o de la base de otros convenios, y con todo este trabajo que hay que reconocer que la Secretaría de Economía está haciendo, ¿qué proyecciones se pudieran tener en torno a esta inversión, en torno a recuperación en empleos? Como dije hace un momento, el rol de la Dirección General de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras es contabilizar
la inversión. Se pueden hacer proyecciones, por supuesto, la UNCTAD tiene las suyas, que son globales, y donde habla de una reducción del 40% de los flujos globales. Yo creo que lo importante, lo más importante, digamos, porque no hay institución en el mundo que haga proyecciones con más seriedad que la UNCTAD, lo importante para nosotros es ir mostrando que el desempeño en México desafía lo que la UNCTAD está proyectando de manera global. Y hasta ahorita, con todo y una reducción del 0.7%, se va cumpliendo. Como decía hace un momento, para nosotros es muy difícil dar datos antes porque todo depende de qué aterriza, qué no aterriza, y prácticamente cualquier pronóstico que pudiera dar ahorita, pues yo sería el primero en apostar que no va a ser preciso, ¿no? Lo que tenemos es que, sobre todo, a partir de que entre en vigor el TEMEC, y digamos, se inyecta certidumbre en ese sentido de la economía mexicana, la actividad de potenciales inversionistas ha crecido de forma muy importante, ¿no? Y ahora lo que se trata, y en eso estamos trabajando nosotros, pero no solo nosotros, prácticamente toda la administración pública federal que tiene algún tema relacionado con esto, los gobiernos estatales y demás, es lograr que eso que observamos de mayor actividad, de más potenciales inversionistas acercándose y demás, se aterrice en proyectos concretos y que lleguen al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras para que en los siguientes trimestres podamos dar buenas noticias. Como está la situación global, que además, dada la situación global, es muy difícil hacer pronósticos. Digo, era mucho más fácil pronosticar el segundo semestre de 2019 hace un año que lo que es pronosticar el siguiente trimestre en 2020. Yo creo que un objetivo muy importante sería mantener los niveles de inversión igual que el año pasado. Yo creo que si logramos eso sería un gran logro y estamos trabajando para eso. Por allá otra pregunta. Buenas noches, Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Al subsecretario de Hacienda, si es tan amable, nos comparta más detalles acerca de los programas que van a ser dirigidos, que dijo que iban a tener una mejor manera de eficiencia. ¿Esto a qué se debe? ¿Por la experiencia de la pandemia o a qué? Gracias. No, yo creo que, digamos, una de las características que creo que han marcado esta administración y obviamente refleja el perfil del presidente es, primero se está poniendo a las personas antes que a todo. Yo creo que hay que reconocer que en los últimos años el gobierno o el Estado para el país y para el nivel de desarrollo que tenemos, digamos que teníamos un aparato gubernamental muy grande. En ese sentido, digamos, la eficiencia que se ha buscado por el lado del gasto, pues todos la conocemos, es reducir el gasto administrativo sin afectar, digamos, el desempeño del gobierno. Creo que ha quedado demostrado que se ha podido hacer ese gasto, se han reducido gastos que no necesariamente son prioritarios. Y la redirección de este gasto se ha puesto precisamente en los programas sociales y también en el gasto de inversión, pero sobre todo en aquellos proyectos que están focalizados en el sureste del país. Ahora, este es un ejercicio que continuamente se viene realizando durante los últimos 2 ejercicios de presupuestación. Se va a continuar, digamos, ya con más o menos con una misma tendencia para el siguiente año. Lo que sí hay que identificar es que obviamente la coyuntura que generó el impacto del COVID, al cerrar por diseño la economía, pues ha afectado, digamos, la tendencia que teníamos tanto de ingreso y gasto, y eso amerita un ejercicio de manejo fiscal que se discutió con el presidente, y las medidas las conocen todos. Hoy estamos viendo créditos a la palabra, es parte de estas medidas. Otras medidas fue incrementar, por ejemplo, las tandas de bienestar, redirigirlo a alguno de los otros programas, precisamente para tratar de aminorar el impacto en los sectores con más bajos ingresos. Esto obviamente responde a una coyuntura, pero para el siguiente año lo que nos lleva es también ya una inercia de gasto social muy clara, con un perfil de objetivo de desarrollo muy claro, y el reto entonces va a ser cómo financiamos para el siguiente año este gasto. Pero esta es, digamos, la dinámica en la que se está formulando el presupuesto, se está discutiendo con el presidente. Es un ejercicio de discusión no solamente con él, sino con todas las secretarías.
porque precisamente estamos tratando de ver cómo podemos fondear todos los programas, pero se va a continuar priorizando los programas sociales, los proyectos prioritarios, todo lo que sea atención de los mexicanos y todo, sobre todo aquello que nos lleve a cerrar las brechas de desigualdad y desarrollo que estamos observando a lo largo del país. Hace la semana pasada, de hecho, estuvimos también en diálogo muy constante con los países de Centroamérica. Esto es muy importante porque el sureste mexicano pues comparte muchas características con los países de Centroamérica. Tenemos un problema ahí de comercio, de facilitación del comercio, de aduanas, de relaciones de venta de electricidad, por ejemplo, de la red eléctrica, y también de mercados. Entonces, todos estos proyectos también los estamos discutiendo con otros países porque lo que queremos generar, y el presidente lo ha dicho mucho, es estas cortinas de desarrollo que nos permitan ir cerrando estas brechas en el sur, sobre todo. Pero el perfil del siguiente presupuesto va a ser muy similar al de este año. Obviamente va a haber sus retos, pero los vamos a ir discutiendo de manera pública una vez que iniciemos el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos por aquí el día de mañana. Buenas tardes. Hasta luego. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México.